en el dial Buenos días. La 107.2. Consejería de Economía y Conocimiento Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, pone en marcha el programa Mujer y Niña en la Ciencia, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, que se celebró el pasado 11 de febrero. Durante este mes, muchos centros educativos visibilizamos la importancia y el valor de la necesidad de promover las vocaciones científicas y tecnológicas en las niñas y mujeres de Canarias, con entrevistas a mujeres de la ciencia. Buenos días, Paula. Así es, y por ello nos encontramos en nuestro micrófono de Luquito Radio con Nuria Macías. Ella es doctora en biología, profesora e investigadora en la Universidad de La Laguna, doctorada en 2010 por la Universidad de La Laguna, en colaboración con la Universidad de Barcelona, investigando sobre diferentes aspectos de la evolución sistemática y morfológica del género de las arañas dísdera en Canarias. Durante 2012 y 2013 obtuvo 2 becas postdoctorales en Dinamarca y Estados Unidos para estudiar los factores que promueven la diversificación morfológica debido a la especialización trófica en dísdera. En 2016, él se incorporó como investigador en la Universidad de Helsinki, en un proyecto que trata de desvelar los patrones que genera la biodiversidad en diferentes ecosistemas y áreas biográficas. Utiliza las arañas como modelo de estudio. Bienvenida, Nuria, y gracias por estar con una representación del alumnado de sexto de primaria del CEIP en Aruca. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a tener esta entrevista con ustedes y un placer contestar a las preguntas que tengan. Para comenzar esta entrevista, Nuria, ¿cuándo surgió en ti la vocación para la ciencia y la biología? Bueno, pues por la biología, pues cuando estaba en general estuve interesada por la naturaleza, pero nunca sabía muy bien qué quería estudiar y fue pues en el instituto cuando ya empecé a dar las asignaturas de ciencias, biología, cuando me interesé por esta carrera, ya que bueno, la biología, como saben, pues estudia la vida en general y desde todas sus etapas, desde las células, microorganismos, la genética, después las plantas, zoología, biología animal, biología marina. ¿Sabes? Es una carrera multidisciplinar y muy bonita porque eso estudia diferentes aspectos de la vida. Y durante la carrera pues ya me interesé por la ciencia, pues porque me interesaba saber el porqué de las cosas, es decir, la ciencia es como hacerse preguntas e intentar responderlas. Y ahí fue cuando me interesé pues para hacer la tesis doctoral y seguir con la investigación. Nuria, ¿por qué crees que la mujer no ha jugado un papel relevante en la ciencia, sobre todo en España a lo largo de la historia? Bueno, realmente sí ha jugado un papel importante, lo que pasa es que siempre no ha estado bien, no ha sido visible, es decir, siempre ha sido enmascarada por el género masculino, es decir, desde hace muchos años, esto es un problema de hace mucho tiempo, ¿no? Las mujeres no podíamos estudiar en la universidad. Fueron las primeras pioneras, como por ejemplo Marie Curie, que empezó a estudiar química, física, que de hecho también ganó Nobeles de química y física. Se enfrentaron a muchos problemas porque no eran bien valoradas por la comunidad científica, es decir, sus teorías, sus estudios no estaban bien valorados, simplemente por el hecho de ser mujeres. Creían que éramos menos listas y que no estábamos preparadas para ello. Después también ocurrió pues que muchas mujeres investigaban, tenían sus teorías y los hombres copiaban esas teorías y las sacaban ellos. Pasó pues con Rosalind Franklin, con la estructura del DNA, por ejemplo. Es decir, es el problema, no que las mujeres no seamos capaces. Gracias a todas esas mujeres pioneras, hoy en día podemos hacer ciencia, pero igualmente ocurre, imagínense, una pirámide en la cual, por ejemplo, en la base están las niñas, las mujeres que empiezan a hacer una carrera. Por ejemplo, en biología, que es mi caso, hay más mujeres que hombres, que chicos haciendo la carrera. Luego, a medida que van subiendo, tesis doctoral, postdoc, investigadores, se van quedando por el camino muchas veces porque se encuentran con ese tipo de sesgos, ¿verdad? Y también en el caso de la mujer, pues la maternidad, no solo en ciencias, sino en muchos otros aspectos. A veces hay empresas que prefieren contratar a hombres que a mujeres porque saben que van a tener hijos, que eso va a irrumpir un poco su carrera. Y con las ciencias también ocurre, ¿vale? Pero hay que decir que hay muchísimas mujeres importantes también en España. En España el problema además se incrementa porque no hay mucha financiación para hacer ciencia y no se ve, pero hay
muchísimas mujeres científicas muy buenas, tanto en España como en el resto del mundo. Nosotros en este trimestre hemos trabajado el método científico y tuvimos que desarrollar un experimento realizado, nuestra hipótesis y conclusiones. Fue una actividad muy motivadora. ¿Crees que falta motivar más a las niñas en los centros educativos para que se animen a profesiones relacionadas con la ciencia? Sí, a ver, eso es fundamental. La motivación tiene que venir desde las etapas infantiles, desde el colegio, instituto, sobre todo porque ya no solo a nivel de educativo, sino en la sociedad. Es decir, hay ciertos roles que están ligados, esos niños, estos para niñas, eso no debe ser así. Es el caso con muchas carreras y sí que directamente hay carreras que están enfocadas a hombres, es lo que hablábamos. Había un estudio curioso que se le preguntaba a la gente que se imaginasen un científico o una científica. Lo primero que les venía a la cabeza es un hombre. ¿Y por qué? Porque eso se nos ha metido como en la cabeza. Hay ahora una línea súper interesante que es la educación STEM, STEM, de sus siglas en inglés, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es decir, que pretende motivar a las mujeres, a las niñas, a las chicas, a que puedan tener ese tipo de cursar esas carreras. Y tenemos que eliminar ese tipo de perjuicios, ese tipo de pensamiento, porque están muy arraigados en nuestra sociedad y es difícil eliminarlos, pero creo que a través de la educación y ese tipo de proyectos que hacen ustedes en las escuelas es súper importante porque pueden ver cómo cualquiera puede dedicarse a la ciencia, da igual el género que sea. Les recordamos que nos encontramos en nuestros estudios de Aruquito Radio con Nuria Macías, doctora en biología, profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna, doctorada en 2010 por la Universidad de La Laguna con colaboración de la Universidad de Barcelona. Nuria, ¿nos podrías contar en qué consiste tu trabajo actualmente y qué es eso de elegir a las arañas como modelo de estudio? Las arañas, bueno, pues la verdad que es un grupo interesante. Mucha gente, como saben, se sorprende, ¿no? ¿Por qué estudiar las arañas? Es un grupo muy temido muchas veces por mucha gente debido a que pues, en las películas les han dado una mala imagen y no es el caso. Es decir, son organismos muy importantes en el ecosistema. Como saben, son depredadores, es decir, que controlan las poblaciones de insectos. Las poblaciones de plagas también pueden ser importantes, transmisión de enfermedades, de vectores de enfermedad. Y también desde un punto de vista más aplicado, pues biomedicina, la utilización del veneno para producir pues, nuevas medicinas, o para biotecnología, las propiedades de la seda que son muy resistentes, pues se está estudiando para desarrollar nuevos materiales. En mi campo no es tan aplicado, ya que, bueno, estudio pues cosas más relacionadas con la biodiversidad, es decir, el número de especies que existen aquí en Canarias, la evolución, cómo esas especies han llegado a las islas y han evolucionado, han generado nuevas especies, es decir, hemos tenido la capacidad de describir especies nuevas que no eran conocidas para la ciencia, porque en Canarias hay muchos endemismos. Y mi trabajo básicamente, pues dependiendo del proyecto, pues vamos al campo, estudiamos las especies que se encuentran, les ponemos nombres para saber quiénes son. Y luego también hay una parte molecular, es decir, sacamos el ADN, el material genético de las especies para poder hacer unos análisis y saber cómo han colonizado las islas, cómo ha originado nuevas especies. Esos más o menos los estudios que realizamos y sobre todo para poder conservar lo que tenemos. Las islas son muy frágiles y tenemos que conservar sus ecosistemas. ¿Qué proyectos tienes para los próximos años o en qué te gustaría investigar? Bueno, a lo largo de los últimos años, desde que empecé a hacer ciencia, pues hemos ido desarrollando diferentes proyectos. Primero, pues trabajando, como les decía, con arañas en Canarias, luego expandiendo un poco el rango a diferentes archipiélagos de la Macaronesia y ahora pues al continente y a otros países. El porqué de estudiar las islas es porque, bueno, son, como decía, lugares muy frágiles y ecosistemas muy importantes. Como saben, y si no lo saben, pues se los explico. Ahí las Islas Canarias, como otras islas oceánicas, surgen del fondo del mar, es decir, hace muchos millones de años no existían las islas. Salen del fondo del mar y salen vacías, es decir, no tienen flora, ni fauna, ni organismos. Entonces, la fauna y la flora que ha colonizado las islas en los últimos millones de años ha ido llegando desde el continente. Llegan a las islas, se encuentran con hábitats nuevos para los que adaptarse y van generando nuevas especies.
Entonces, la fauna, la flora y los organismos que están en islas son muy diferentes de los que están en los continentes. Por eso, las islas se han considerado como laboratorios para el estudio de la diversificación, la evolución de las especies. Entonces, bueno, he elegido el modelo de las arañas como podría haber sido cualquier otro organismo. Y ahora el proyecto en el que hemos desarrollado en los últimos años es eso, estudiar los patrones que generan la biodiversidad de diferentes aspectos para comparar las islas y los continentes. También para un poco proteger los ecosistemas, saber qué es lo que pasa con las especies invasoras. Como saben, las islas son muy frágiles y ya están llegando muchas especies que vienen de fuera, que son introducidas y muchas veces invasoras, pues que suponen luego un problema a los ecosistemas canarios. Y ver un poco cómo hacer para proteger las especies endémicas que tenemos en las islas e intentar erradicar o eliminar las especies introducidas. ¿Tú crees en los medios de comunicación como la radio, la prensa o la televisión podrían ser herramientas para aprender en la escuela? ¿Y qué papel podría jugar para difundir la ciencia entre las niñas? Es un papel importantísimo, la verdad, porque hoy en día, sobre todo con las redes sociales también, la radio, la televisión, es decir, nosotros hacemos ciencia, pero si no se divulga, la divulgación es súper importante para saber la importancia de la ciencia y lo que hacemos. Muchas veces te preguntan, ¿qué es lo que haces? ¿Para qué sirve? Sirve para muchas cosas, la ciencia es básica. Y bueno, mejor ejemplo que lo que estamos pasando con la pandemia de COVID, es súper necesaria. Es verdad que uno pues como que ve la ciencia aplicada, biomedicina, como que es más útil, pero hay ciencia que no es aplicada, que también es importante para saber, por ejemplo, lo que tenemos, ¿vale? Para saber proteger y conservar lo que tenemos. Y sí, yo les animo, por ejemplo, esta iniciativa que tienen ustedes de la radio en el colegio es súper interesante, para empezar desde pequeños a formar y a motivar a las niñas en especial en este tipo de ramas científicas. Para ir finalizando, ¿qué recomendaciones o consejos le darías a las niñas que puedan estar escuchando para despertarles la vocación de la ciencia y la biología? En general, a todos los niños y las niñas, en especial a las niñas, por lo que comentaba de este rol de género, ¿no? que está muy sesgado, animarlas a estudiar lo que quieran, es decir, lo que les motiva, lo que les gusta, independientemente de que si son niñas o niños o niñas. Es decir, estudiar mucho para poder estudiar una cosa que les guste y dedicarse a una profesión que les llame, que les motive. En el caso de la ciencia es una carrera súper bonita en el sentido que la ciencia eso trata de averiguar, de responder a diferentes hipótesis y diferentes preguntas que nos hacemos, aunque también es una carrera bastante dura porque, como ya les decía, hay gran falta de financiación, especialmente pues en España, es decir, por eso muchos investigadores tenemos que salir al extranjero. Y que por un lado está bien para aprender nuevas técnicas en el extranjero y vivir fuera, pero después queremos volver a España, ¿no? Para poder implementar lo que hemos aprendido. Y nada, y sobre todo a las niñas que no se dejen influenciar, que no hay cosas de niños ni cosas de niñas, que la ciencia es para todos y en especial también para las mujeres, que hay muchas mujeres haciendo ciencia y que les necesitamos a ustedes para que sigan en un futuro pues cubriendo en un futuro la ciencia también. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hemos estado escuchando en el día de hoy con nuestra invitada. Y esperamos que tus palabras sirvan para que cada vez sean más mujeres y niñas las que se sumen al mundo de la ciencia. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Nuria Macías, doctora en biología, profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna, presencia en los micrófonos de Aruquito Radio. Vale, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme a esta entrevista y encantada de poderles responder a todas estas preguntas y animarles a eso, a seguir estudiando y hacer lo que quieran en la vida. Muchas gracias. Nuria, por acercarnos al mundo de la ciencia y de la biología. Agradecemos también a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, por permitirnos participar en el programa Mujer y Niña en la Ciencia, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, que se celebró el pasado 11 de febrero. En la parte técnica ha estado nuestro profesor Esteban y en la realización y la producción nuestros profesores Esteban, Ruimán y Jacqueline. Hasta pronto, amigos. Aruquito Radio, tu radio escolar. Aruquito Radio, la emisora
escolar Tercera y Paruca, en el dial 107.